Hola, bienvenidos al canal de divulgación científica y tecnológica de la ciencia de Jaun. Hoy les traigo un tema fascinante, extraño y profundamente humano: la antropología. Sí, esa ciencia que no solo estudia al ser humano, sino que también responde preguntas que quizá nunca te habías hecho, como ¿por qué algunas culturas consideran normal comer insectos y otras tienen reality shows donde la gente se casa sin conocerse? En fin, cosas de humanos. Pero antes de entrar en materia, vamos a aclarar algo. La antropología no es una colección de curiosidades exóticas para decorar tu Instagram. Es una ciencia que nos ayuda a entender cómo funciona nuestra especie, con todo y sus rarezas. Sin ella, seguiríamos creyendo que los otros son raros solo porque no hacen las cosas como nosotros. Spoiler: todos somos raros, y eso es lo genial. Ahora, por favor, un momento para reflexionar. Mientras unos antropólogos dedican sus vidas a descubrir cómo vivimos, por qué bailamos y hasta por qué hacemos memes, otros aún están tratando de convencer al mundo de que la ciencia importa. Sí, me refiero a aquellos que creen que el 5G controla nuestras mentes o que los eclipses son señales del fin del mundo. Queridos amigos, aquí estamos, con evidencia, investigaciones y años de trabajo de campo, enfrentando esas ideas con la paciencia de un maestro zen. Así que, si alguna vez te has preguntado por qué los humanos hacemos cosas tan raras como discutir por internet sobre cuál es la mejor pizza o inventar algo tan inútil como los calcetines con sandalias, este video es para ti. Prepárate para un viaje a través de la historia de la antropología, una ciencia que no solo estudia quiénes somos, sino que también nos enseña a ser mejores. Y sinceramente, en un mundo donde algunos todavía discuten si la Tierra es redonda, ya es hora de apostar más por la ciencia. ¡Vamos allá! ¿Qué es la antropología? La antropología es la ciencia que estudia al ser humano desde todos los ángulos posibles: físico, social, cultural, incluso simbólico. Básicamente, es como si un grupo de personas muy curiosas hubiera decidido decirle al resto del mundo: «Oye, no te preocupes. Vamos a analizar por qué eres tan raro, pero con cariño». Lo interesante de la antropología es que no se conforma con lo superficial. No le basta con saber qué hacemos. También quiere entender por qué lo hacemos. ¿Por qué unas culturas veneran a los ancestros y otras al último modelo de iPhone? ¿Por qué algunos piensan que el matrimonio es el inicio de la felicidad y otros, el fin? Todo esto y más lo desentraña esta ciencia. Y sí, es una ciencia. Porque aquí no venimos a improvisar ni a suponer. La antropología trabaja con investigación, análisis y datos. Así que, para los que dicen que es solo un montón de historias bonitas sobre otras culturas, no, amigo, esto no es Netflix. Es ciencia con mayúsculas. Lo que hace a la antropología tan especial es su capacidad para desarmar prejuicios. Imagínate convivir con una comunidad indígena durante meses, aprendiendo su lengua, sus costumbres, sus rituales, y darte cuenta de que, aunque en la superficie puedan parecer diferentes, en realidad buscan lo mismo que tú: amor, comunidad, un propósito. Eso sí, mientras tú lo buscas en redes sociales, ellos quizá lo encuentren en un ritual ancestral bajo las estrellas. Aquí es donde la ciencia brilla. Mientras algunas personas viven con la cabeza llena de estereotipos y teorías conspirativas, la antropología aporta algo revolucionario: empatía informada. Te enseña a ver el mundo no como un lugar de nosotros versus ellos, sino como un espacio de conexiones, aprendizajes y sí, un poquito de caos organizado. Y no podemos olvidar a los pioneros de esta ciencia, que literalmente se metieron en la selva o en los desiertos para convivir con culturas desconocidas. Claro, no todo era glamour. ¿Te imaginas explicarle a una tribu que has venido desde muy lejos para estudiar por qué cantan en círculo, mientras ellos te miran preguntándose: ¿y por qué ese tipo se viste tan raro? Así que la próxima vez que veas un estudio antropológico, recuerda: detrás de cada palabra hay años de trabajo, de preguntas difíciles y probablemente una buena dosis de repelente de insectos. Porque la antropología no solo nos dice quiénes somos, sino que también nos muestra quiénes podríamos ser. Y si eso no te parece impresionante, tal vez deberías cambiar los videos de gatitos por un buen documental antropológico. Aunque, pensándolo bien,
Los gatitos también son un fenómeno cultural interesante para analizar. Orígenes de la antropología. Para entender los orígenes de la antropología, tenemos que retroceder miles de años, a un tiempo en el que el ser humano comenzó a preguntarse cosas como: ¿por qué esos vecinos de la aldea de al lado visten con pieles y nosotros con hojas? Esas preguntas, aunque simples, fueron el primer paso hacia una ciencia que hoy nos permite estudiar todo lo que somos. Claro, en esa época no lo llamaban antropología, probablemente lo llamaban chisme estructurado. El primer gran precursor de esta ciencia fue Heródoto, un historiador griego del siglo V a.C. que viajó por el mundo conocido y documentó las costumbres de diferentes pueblos. Eso sí, sus historias eran una mezcla de observaciones reales y, digamos, mucha imaginación. Como cuando dijo que en India había hormigas gigantes que desenterraban oro. Sí, Heródoto, seguro que eso pasó, pero, oye, al menos tenía curiosidad, lo que ya era mejor que quedarse sentado inventando mitos sin salir de casa. Luego, llegó la Edad Media, donde la ciencia quedó un poco en pausa porque la humanidad estaba más preocupada por sobrevivir a la peste y a las guerras religiosas. Durante siglos, las explicaciones sobre otras culturas se basaron más en prejuicios que en evidencia. ¿Sabías que muchos europeos medievales pensaban que fuera de su continente solo había monstruos y bárbaros? Una vez más, el miedo a lo desconocido reemplazando al deseo de conocimiento. Suena familiar, ¿no? El verdadero giro llegó con la Ilustración y, más adelante, con la teoría de la evolución de Darwin en el siglo XIX. Darwin no era antropólogo, pero al sugerir que todos los seres vivos, incluidos los humanos, compartimos un origen común, prendió una chispa. Claro, no faltaron los que quisieron usar estas ideas para justificar racismo o clasismo, pero aquí es donde entra la antropología como ciencia seria. Su objetivo nunca fue clasificar culturas como mejores o peores, sino entenderlas en su propio contexto. En el siglo XIX, antropólogos como Edward Taylor y Louis Morgan comenzaron a recopilar datos y analizar patrones culturales, a veces desde la comodidad de su escritorio, leyendo relatos de exploradores, lo cual suena menos valiente pero más eficiente. Fue en esta época cuando la antropología comenzó a definirse como una disciplina científica, con métodos y teorías propias. Aunque, seamos sinceros, a los primeros antropólogos también les encantaba dramatizar un poco. Les fascinaba decir que estaban descifrando los secretos de la humanidad. Luego llegaron los antropólogos de campo, como Bronislaw Malinowski, quien literalmente vivió con comunidades en islas remotas para estudiarlas desde dentro. Aquí es donde la antropología se volvió verdaderamente revolucionaria. Ya no se trataba de observar desde lejos, sino de estar ahí, en el terreno, compartiendo comidas, historias y experiencias. Aunque seguro que hubo momentos incómodos, como intentar explicarles a los locales por qué un hombre blanco estaba tomando tantas notas sobre su forma de bailar. Así que, como ves, la antropología tiene raíces profundas, aunque no siempre lineales. Pasamos de relatos llenos de fantasías a investigaciones meticulosas, y gracias a esto, sabemos más sobre nosotros mismos como especie. Porque al final, ¿qué sería de la humanidad sin el conocimiento y la ciencia? Probablemente seguiríamos pensando que las hormigas gigantes son ricas en oro, y aunque suene divertido, prefiero la verdad científica a un buen cuento exagerado. La antropología moderna. Con la llegada del siglo XX, la antropología dejó de ser un hobby para exploradores con tiempo libre y pasó a convertirse en una ciencia moderna, seria y sistemática. Fue en esta época cuando los antropólogos se dieron cuenta de que no bastaba con sentarse en un despacho a leer relatos de viajeros. Si querían entender realmente a las culturas humanas, tenían que vivirlas, respirarlas y probablemente también probar sus platos más extraños. Uno de los pioneros de esta revolución fue Bronislaw Malinowski, quien literalmente se fue a vivir con los habitantes de las islas Trobriand, en el Pacífico. Allí descubrió que para comprender una cultura hay que observarla desde dentro, no desde fuera, como si estuvieras viendo un documental en Netflix. Malinowski nos enseñó que cada sociedad tiene su propia lógica, aunque desde nuestra perspectiva algunas cosas puedan parecer extrañas. Por ejemplo,
rituales complejos para intercambiar conchas marinas. En esas islas, sí. ¿Aquí? Pues nosotros hacemos filas de madrugada para comprar el último smartphone. ¿Quién es el raro ahora? La antropología moderna también amplió su alcance. Ya no solo se trataba de estudiar a sociedades exóticas en islas remotas, sino también de analizar fenómenos culturales en las grandes ciudades. Por eso hoy, un antropólogo puede estar estudiando tanto una tribu amazónica como los fans de un cantante pop. En ambos casos, lo importante es entender qué significan esas prácticas para las personas que las viven. Eso sí, seguro que algunos antropólogos del pasado se habrían escandalizado al escuchar que ahora estudiamos cosas como los memes. Pero, seamos honestos, los memes son un reflejo cultural tan válido como los petroglifos de hace 1000 años. La antropología moderna también se enfrenta a retos. En un mundo globalizado, las culturas están en constante cambio, mezclándose y adaptándose a nuevas realidades. Los antropólogos ya no buscan preservar culturas como si fueran piezas de museo, sino entender cómo éstas evolucionan en tiempo real. Por ejemplo, ¿qué significa ser una comunidad indígena en la era del Wi-Fi? O mejor aún, ¿cómo un adolescente de cualquier parte del mundo construye su identidad entre TikTok y sus raíces culturales? Por supuesto, todavía hay quienes desprecian esta ciencia. Dicen que la antropología no es práctica, que ¿de qué sirve estudiar culturas si el mundo está lleno de problemas más importantes? Pero aquí va el mensaje polarizante. No podemos resolver esos problemas si no entendemos cómo funciona nuestra sociedad y por qué las personas actúan como lo hacen. ¿Cómo abordar, por ejemplo, el cambio climático sin entender las creencias y costumbres que moldean nuestra relación con la naturaleza? La antropología no solo es relevante, es esencial. Y aunque no todo es trabajo de campo en lugares remotos, la antropología moderna sigue siendo un desafío. ¿Cómo explicarle a tus amigos que tu tesis es sobre el simbolismo de los emojis en conversaciones digitales? ¿O que te fuiste 3 meses a vivir con una comunidad rural para estudiar cómo organizan sus fiestas? Pues sí, los antropólogos hacen estas cosas, y lo hacen porque el conocimiento es la base para construir un mundo más justo, inclusivo y consciente. Así que, antes de despreciar esta disciplina, recuerda, mientras algunos solo se preocupan por ganar likes en redes sociales, los antropólogos están tratando de entender por qué nos importan tanto esos likes. Y sinceramente, si eso no te parece fascinante, quizá tú seas el próximo objeto de estudio de la antropología moderna. Cuidado con lo que haces, que te están observando. Impacto de la antropología. ¿Te has preguntado alguna vez para qué sirve realmente la antropología? Más allá de hacernos ver cultos en una cena, la antropología tiene un impacto profundo en cómo entendemos el mundo y cómo interactuamos con él. No es una ciencia de lujo ni una simple curiosidad académica. Es una herramienta esencial para abordar algunos de los desafíos más complejos de nuestra sociedad. Por ejemplo, gracias a la antropología, entendemos que la cultura no es un accesorio bonito, sino el motor que define cómo vivimos, amamos, trabajamos y hasta cómo nos destruimos. Desde explicar los conflictos culturales en zonas de guerra hasta analizar cómo las comunidades enfrentan desastres naturales, la antropología está en el corazón de muchas soluciones. Y aquí va el mensaje polarizante. ¿Te suena más útil ahora que las teorías de conspiración sobre pirámides construidas por alienígenas? Porque lo es, y por mucho. La antropología también tiene un impacto enorme en algo tan básico como la empatía. Al estudiar otras culturas descubrimos que lo normal es relativo. Por ejemplo, mientras algunos ven como un lujo desayunar aguacate con tostadas, en otros lugares es simplemente lo que cae del árbol. Este tipo de descubrimientos no solo nos hacen más tolerantes, sino que nos ayudan a derribar prejuicios y a construir un mundo donde la diversidad no sea vista como un problema, sino como una riqueza. Otro ejemplo del impacto de la antropología es su aplicación en la salud pública. Durante epidemias, como el ébola o incluso el COVID-19, antropólogos trabajaron para entender cómo las creencias culturales influían en la manera en que las comunidades respondían a las medidas de prevención. ¿Por qué alguien rechaza una vacuna? ¿Por qué ciertos rituales funerarios aumentan el riesgo de contagio? Sin la antropología, la ciencia médica se enfrenta a un muro cultural que no puede superar sola. Y no nos olvidemos de su papel en el mundo empresarial.
Sí, empresas gigantes como Google, Amazon y Nike emplean antropólogos para estudiar cómo interactuamos con la tecnología, qué queremos como consumidores y cómo nos comunicamos. Así que, si alguna vez te has preguntado por qué los anuncios parecen saber exactamente lo que necesitas, ahí está la respuesta. Un antropólogo probablemente estuvo detrás de esa investigación. Aunque claro, también es probable que el algoritmo esté aprendiendo de tus secretos más oscuros. Y por supuesto, la antropología tiene un impacto transformador en nosotros como individuos. Nos obliga a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Qué valores hemos heredado de nuestra cultura y cuáles elegimos conscientemente? Y lo más importante, ¿por qué seguimos usando calcetines con sandalias? Estas preguntas nos sacuden y nos invitan a repensar nuestra identidad. Así que, la próxima vez que alguien te diga que la antropología es irrelevante, recuérdale que esta ciencia no solo nos ayuda a entender el mundo, sino que también nos da las herramientas para cambiarlo. Porque si no somos capaces de comprendernos a nosotros mismos como especie, ¿cómo pretendemos enfrentar los grandes retos del futuro? Y si alguien insiste en que no sirve para nada, bueno, quizás sea hora de que un antropólogo los estudie. Eso sí sería un caso interesante. Conclusión. Y así llegamos al final de este fascinante viaje por la historia y el impacto de la antropología, esa ciencia que no solo nos dice quiénes somos, sino que también nos recuerda que somos una mezcla perfecta de curiosidad, creatividad y, bueno, un poquito de caos. La antropología nos enseña que detrás de cada tradición, cada costumbre y cada rareza cultural hay una historia humana esperando ser entendida. Piénsalo. Mientras algunos se aferran a ideas anticientíficas como creer que las vacunas tienen microchips o que los eclipses son señales del fin del mundo, la antropología nos da algo mucho más valioso: conocimiento con base en evidencia. Es la herramienta que desarma prejuicios, fomenta la empatía y nos ayuda a construir un futuro en el que, con suerte, todos podamos coexistir sin pelearnos por cosas tan absurdas como si la pizza lleva o no lleva piña. La ciencia, incluida la antropología, es nuestra mejor aliada para enfrentar los retos del presente y del futuro. Así que, cuando escuches a alguien decir que estas disciplinas son irrelevantes, recuérdales que sin ellas no estaríamos aquí entendiendo lo complejo y maravilloso que es el ser humano. Porque sí, somos capaces de enviar sondas a Marte, pero también seguimos teniendo debates sobre memes. Eso somos nosotros, una especie única y un poquito extraña. Ahora, es tu turno de formar parte de este viaje. Si este video te hizo reír, reflexionar o al menos mirar el mundo con otros ojos, no olvides darle un me gusta, compartirlo con tus amigos y suscribirte a La Ciencia de Jaun. Aquí hablamos de ciencia sin rodeos, porque en un mundo lleno de ruido y desinformación, apostar por el conocimiento es el acto más revolucionario que puedes hacer. Y recuerda, el conocimiento no solo está en los libros o en los laboratorios. Está en las personas, en las culturas y en las pequeñas historias que nos unen como especie. Así que sigue aprendiendo, cuestionando y explorando, porque al final, todos somos una pequeña pieza del gran rompecabezas de la humanidad. Hasta la próxima, científicos de la vida.